Con mucho gusto recibimos al doctor Ricardo Castro Salazar, profesor de Pima Community College. El doctor Castro nació en Ciudad Obregón, Sonora, y cursó sus estudios en el Instituto Tecnológico de Sonora, en la Universidad La Salle, Universidad de Arizona, Universidad de Ámsterdam y en la Universidad de Durham, Inglaterra. Ha colaborado en diferentes áreas de la educación, como consejero y presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos para el Gobierno de México a través de los institutos mexicanos en el exterior. En 2015 fue distinguido por la Universidad de Arizona con el Premio a la Excelencia en la Educación Global. Y en el mismo año fue acreedor del Premio por Labores Humanitarias por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Actualmente es vicepresidente para el Desarrollo Internacional de Pima Community College en Tucson, Arizona. Bienvenido, doctor Ricardo Castro. Hola, yo soy el doctor Ricardo Castro Salazar con Pima Community College en Tucson, Arizona, y es un gusto estar con ustedes hoy. Vamos a hablar de un tema fascinante que es el 5 de mayo, pero el título de la charla es El verdadero 5 de mayo. Bueno, es quizá un título algo petulante, pero vamos a ver por qué le llamamos así. Ya sabemos que ha habido una confusión histórica entre los estadounidenses sobre cuál es el significado del 5 de mayo. Se pensaba antes que era la celebración de la independencia, y obviamente hay muchos chistes como este que les estoy mostrando en la pantalla. Y bueno, quizá ahora ya no hay tanta confusión, creo que ahora ya se sabe cuál es la verdadera celebración, el 5 de mayo. Bueno, no sé si en realidad se sepa, pero al parecer uno de los errores en que caemos acá en Estados Unidos es que es una fiesta, pero no pasa mucho más allá de eso. Les muestro aquí unas imágenes del desfile de 5 de mayo en Minneapolis, por ejemplo. Tenemos otra imagen aquí en Detroit. Una de Chicago. Hasta parece que se colaron los Reyes Magos por ahí. Bueno, es lo que se llama difusión cultural, ¿verdad? Aquí tenemos otra imagen de Denver. Pero sí, si se van por las principales ciudades en Estados Unidos, encontrarán festejos y mucha algarabía, mucho alboroto por el día del 5 de mayo. Los Ángeles, por supuesto, es el centro de las celebraciones del 5 de mayo. Imagínense a 600,000 personas celebrando el 5 de mayo en Los Ángeles. Es la celebración de 5 de mayo más grande del mundo. Y bueno, aquí tienen una imagen de los años 1860, cómo se veía Los Ángeles en esos años. Y se las muestro precisamente porque en 1862 los mexicanos de entonces, que ya eran también numerosos en Los Ángeles, por supuesto, hubo mexicanos en Los Ángeles antes que estadounidenses, es decir, anglosajones, pero al oír de la batalla pues, del 5 de mayo y de la victoria que tuvo el ejército mexicano, los mexicanos de Los Ángeles empezaron a celebrar y lo usaron además como un grito de batalla para animar a los soldados de la Unión, porque decían de igual manera puede ganar la Unión la batalla por la unificación contra el ejército confederado. Aquí hay otra imagen ya más reciente de los años 60 en el siglo XX, que muestra, que muestra ya una celebración cultural en donde los mexicanos además empezaron a celebrar la cultura mexicana.
y ya se incorporaron otros elementos de la cultura, juegos, comida y todo tipo de cosas. Ya era algo muy en forma desde entonces. Y ya hay una tradición fuerte desde esos años de la celebración del 5 de mayo. Imagínense viniéndonos al siglo XXI, que en el 2014 el noveno circuito de la Corte de Apelaciones apoyó el criterio de una preparatoria en California que prohibía a los estudiantes ponerse camisetas con la bandera estadounidense durante el 5 de mayo, porque habiendo tantos mexicano-americanos en esa preparatoria, en esa escuela, se temía que fuera a haber fricciones o que fuera a haber pleitos pues entre los estudiantes, y la Corte estimó que la seguridad debía prevalecer sobre la libre expresión. La batalla del 5 de mayo obviamente merece celebración para los mexicanos porque fue la victoria poco probable, o si así se veía, de un ejército inferior en el que el número y armamento de los mexicanos era pues menor, y derrotaron a uno de los principales ejércitos, a uno de los ejércitos más poderosos del mundo en ese tiempo. Sin duda una fuente de orgullo, pero mucho más que eso. Vamos a ver por qué. Vamos a hablar de algunos de los personajes que tuvieron que ver en esta historia. Aquí pueden ver a Napoleón III. Los ingleses le llamaban el sobrino del tío. Bueno, era sobrino de Napoleón Bonaparte. Primero fue presidente de la República Francesa y luego se hizo emperador también. Bueno, pero resulta que el sobrino del tío quiso instalar a un emperador a su imagen y semejanza en México a través de Maximiliano. El nombre completo era Ferdinando Maximiliano José María von Oesterreich, también conocido como Max. Bueno, resultó más liberal que los liberales en México a veces, apoyando incluso las mismas leyes de reforma de Juárez. Por supuesto, el héroe de la historia, el héroe de la batalla de Puebla, que fue Ignacio Zaragoza, nació en lo que hoy es el estado de Texas, pero evidentemente en aquel momento todavía era parte de México. Sin embargo, ahora el gobierno estadounidense reconoce su persona y lo reconoce como héroe. Pueden ver aquí en la imagen de la derecha la casa donde nació en Goliad, Texas, que la ha reconstruido el gobierno, incluso lo hizo un parque nacional. Fue una victoria que galvanizó a las fuerzas mexicanas de una manera muy importante, pero solo era el principio. Tuvo un impacto muy fuerte. Además, Zaragoza, dicen ahora mis amigos mexicano-americanos, chicanos, hispanos en Estados Unidos, que fue el primer chicano en aparecer en un billete. Pues, en cierta forma, es cierto, ¿verdad? Aquí tienen a otro personaje, el segundo al mando y también héroe de la batalla de Puebla. Algunos de ustedes ya lo reconocen. Para los que no lo reconocen, se trata nada más y nada menos que de don Porfirio Díaz. El general Porfirio Díaz tenía en ese entonces 32 años de edad, la misma edad del general Zaragoza. El general Zaragoza tuvo una vida muy trágica, más adelante les comento rápidamente, pero eran dos jóvenes militares ambiciosos, patriotas, que pelearon en esa batalla. Como les decía, Zaragoza tuvo una vida trágica, no pudo asistir a la boda con su esposa en Monterrey, porque estaba en una misión muy importante en San Luis Potosí, en medio de toda esta trifulca.
Su hermano Miguel se presentó a la ceremonia en su representación y así fue como se llevó a cabo el matrimonio de Ignacio y Rafaela. Resulta que tuvieron 4 hijos, Ignacio y Rafaela, de los cuales 3 murieron en su infancia. Él no pudo estar con su esposa incluso cuando murió de neumonía, cuando solo tenía 25 años. Y él mismo murió de tifo cuando solo tenía 33 años, solamente 4 o 5 meses después de la batalla de Puebla. Toda una tragedia la vida de Ignacio Zaragoza. No todas las vidas de los héroes se conocen, de los héroes de Puebla se conocen también, y no todas fueron una tragedia. Les enseño aquí una foto del sargento Manuel de la Rosa, que fue uno de los veteranos de la guerra de intervención, y todavía por los años 50 se le veía en el centro de la Ciudad de México, celebrando, y era de quienes podían decir que estuvo en batalla y podía mostrar sus heridas y se sentía muy, muy orgulloso de ello, por supuesto. Vivió hasta los 113 años. Una reflexión que no quiero pasar por alto es que Benito Juárez, siendo un indio zapoteca, era presidente de México cuando Estados Unidos se demolía a sí mismo en una guerra civil por la esclavitud. Es algo fascinante. Además, México, en su historia de independencia, en su historia de próceres y héroes nacionales, pues tiene a José María Morelos y Pavón, tiene a Vicente Guerrero, que incluso tenían sangre africana. Y quizá algunos de ustedes no hayan escuchado hablar de Pío de Jesús Pico, que fue el último gobernador mexicano de California, de la California mexicana, antes de que pasara a ser parte de Estados Unidos. Él tenía también sangre indígena y sangre africana. Aquí lo pueden ver con su esposa y sus hijas. Algo muy interesante cuando se estudian las relaciones de poder en nuestros países y las relaciones raciales, porque definitivamente el racismo existe en ambos países, pero la dinámica y el desarrollo de estos fenómenos ha sido diferente. Aquí tenemos una foto de Juárez, poco conocida, está en un museo en Chicago. Esta fue una foto el día de su boda. Está con su hermana y con Margarita, su esposa. Una cosa interesante de la que hablan algunos historiadores es que había mucho respeto e incluso admiración mutua entre Juárez y Lincoln. Resulta que hay muchas coincidencias interesantes. Por ejemplo, ambos eran abogados, de los buenos. Ambos eran grandes oradores. Además de orígenes muy humildes, y con una cosmovisión muy integral de sus naciones, tenían una gran conexión con la gente común, sabían comunicarse con el pueblo y evidentemente tenían un gran poder de liderazgo y respeto por el país de su contraparte. Es decir, Lincoln respetaba mucho a México y a Juárez, y viceversa. Para los que no tienen este dato, Lincoln durante la guerra de México y Estados Unidos en 1846 fue el congresista que más se destacó por su oposición a la guerra, incluso la declaró inconstitucional. Una cosa en la que ambos coinciden también es que en medio de sus respectivos conflictos nacionales, pues supieron mantener la integridad nacional a pesar de todos los retos, los grandes retos que enfrentaron. Les quiero mostrar estas imágenes de las dos de arriba. Es la casa donde nació Lincoln, que ahora es también un parque nacional
lo hicieron un lugar de veneración, por decirlo así, en Estados Unidos. Y abajo pueden ver el camino a Guelatao, al pueblito de donde venía, que era más bien una ranchería de donde venía Benito Juárez, y ahí pueden ver la casa donde nació Benito Juárez. En alguna ocasión, Lincoln expresó, I was born and have ever remained in the most humble walks of life. Aludiendo pues a que había nacido en un lugar muy humilde, era de una familia y un origen muy humilde, y además así se había conservado, decía él. Y Juárez creo que podía presumir de lo mismo. Bueno, no eran presuntuosos ninguno de los dos, pero se sentían orgullosos de sus orígenes humildes, y definitivamente ha de haber sido una de las razones por las que se comunicaban también con el pueblo. Lincoln fue pues muy respetado en México, como ya les decía, por su oposición a la guerra. Incluso hizo algunos discursos en el Congreso donde se opuso terminantemente a la invasión de México. Esta es una estatua de Lincoln en Tijuana, pero hay en la Ciudad de México también, y si no me equivoco debe haber por ahí en algunas 2 o 3 ciudades más. Igual de Juárez hay estatuas en diferentes ciudades de Estados Unidos. Bueno, la cosa es que más allá de todo esto, hay un detalle que es importante señalar, y que quizá es donde está el meollo del asunto de la presentación de hoy. Los sucesos en México tuvieron una influencia en la victoria de la Unión Estadounidense, dice la lámina que les estoy mostrando. Bueno, es que la tenacidad, el liderazgo de Juárez provocaron una revuelta de tal magnitud en México contra la intervención. Él nunca se dio por vencido, tuvo que acudir a montones de artimañas y de cuestiones que nadie se pudo haber imaginado que un líder en ese momento pudiese haber hecho. Pero controversiales también, por cierto. Juárez tiene sus detractores, pero finalmente supo mantener la unión de su país, y de alguna manera esta tenacidad de Juárez y esta lucha que se dio en México hizo que los franceses nunca se decidieran en declarar su apoyo pues al ejército confederado en Estados Unidos. Hay historiadores que aluden a esto como uno de los factores importantes en cómo se definió finalmente el resultado de la guerra, ¿no? Dicen estos historiadores que ven esta perspectiva, que en realidad lo que estaba sucediendo en México y lo que estaba sucediendo en Estados Unidos eran 2 caras de la misma moneda, 2 caras de la misma lucha. Las fuerzas de la libertad y la democracia ganaron contra las fuerzas de la esclavitud y el elitismo, dicen. El ejército de la Unión Estadounidense y el liberal de México en realidad luchaban por los mismos ideales, es decir, por una república, por establecer una democracia liberal en Norteamérica. Y el hecho de que se haya dado la batalla en México, dice incluso David Hayes Bautista, un historiador creo que está en UCLA, está en California seguramente. Decía él que el hecho de que se había dado esta batalla en México pues era inmaterial, porque en realidad eran las fuerzas de la libertad y la democracia contra las fuerzas de la esclavitud y el elitismo. Al final, el segundo emperador mexicano terminó igual que el primero.
y nunca una potencia europea ejercería un poder colonial sobre México, nunca jamás después de ello. Esta es una pintura muy exquisita del emperador Maximiliano, pero aquí les estoy mostrando una foto que se le tomó al cadáver de Maximiliano, porque hay especulaciones de que Maximiliano no murió, que lo exilió en secreto Juárez, que se fue a Centroamérica. Bueno, ahí está una foto de Maximiliano después de ser fusilado. El gran pintor Manet incluso hizo una pintura del fusilamiento de Maximiliano, en donde hace una crítica muy fuerte al emperador Napoleón III, que se puede ver en la pintura que están viendo ahorita en su pantalla. Es quien está atrás del pelotón de fusilamiento. Si lo pueden identificar, pues fue una crítica muy fuerte del pintor Manet, que esencialmente culpaba a Napoleón III de la muerte de Maximiliano porque lo abandonó en México, ¿verdad? Un dato interesante, esta ilustración del fusilamiento de Maximiliano con sus generales, Miramón y Mejía. Si se dan cuenta, aunque no es muy clara la imagen, Maximiliano no está al centro. A él le correspondía estar al centro, porque era el emperador, pero en un último acto de gallardía, Maximiliano le cede el centro a uno de sus generales. Eran otros tiempos. Bueno, pero entonces, ¿qué celebramos el 5 de mayo? ¿Cuál es el verdadero 5 de mayo? Yo diría que es la celebración de la herencia y la cultura mexicana en Estados Unidos. Por cierto, la niña preciosa de blusa azul al centro es mi hija de hace años. Y podemos ver una representación de la cultura mexicana cada 5 de mayo y cada 16 de septiembre y cada Día de Muertos y cada celebración nuestra. Nuestros hijos, nuestros amigos mexicanos salen a la calle y salen a sus trabajos y celebran pues estas fechas. El papel de los mexicano-estadounidenses en la construcción del llamado Coloso del Norte. Eso es una celebración a la cual podemos aludir con orgullo. Podemos celebrar también que los Estados Unidos no serían lo mismo sin México, ni México sería lo mismo sin Estados Unidos. Y finalmente, es una celebración que nos recuerda que somos capaces de superar grandes retos y poderosos adversarios y que tenemos más ideales en común que diferencias. Los voy a dejar con dos frases, una de Juárez y otra de Lincoln, porque esta es otra de las coincidencias en las que quizá convergemos. La educación, decía Juárez, es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Y por su parte, Lincoln decía, la educación es el tema más importante en que nosotros, como pueblo, debemos involucrarnos. Y creo que todavía se refleja esto en la sociedad mexicana, en la sociedad estadounidense, sin duda, pero a veces se nos olvida que tenemos más coincidencias que diferencias. Los invito a que reflexionemos sobre estas coincidencias, sobre estas convergencias que tenemos como ciudadanos, no de México o de Estados Unidos, sino como ciudadanos globales,
como ciudadanos que somos resultado de un proceso histórico. Esta es una fracción muy pequeña de ese proceso histórico, pero seguimos en ese desarrollo, en esa evolución que nos convierte, nos transforma, a veces nos deforma y nos vuelve a transformar, pero somos resultado de esos procesos históricos finalmente. Les doy las gracias por su atención y espero volver a verlos pronto en alguna de mis presentaciones, y de aquí pasaremos a las preguntas y respuestas. Vamos a dejar de compartir la imagen y pasaremos a esa etapa.